tal? Buenas noches, de nuevo aquí en Dominó, como todos los martes presentes, horas del cambio de gobierno, incertidumbre, Congreso, Casa Rosada, donde se entrega el mando, bueno, una polémica interminable que posiblemente hasta minutos antes de la transmisión del mando, tengamos novedades, porque bueno, hay un tira, hay un afloje, hay un tema político, hay un tema de capricho, bueno, todo esto lógicamente coloca en una incertidumbre total, bueno, una ceremonia que debería ser simple, natural, bueno, siguiendo las tradiciones de la Argentina, especialmente con los gobiernos constitucionales, por supuesto, dejemos de lado todo el periodo de las dictaduras militares. Eso está todo todavía en veremos. Y también están en veremos muchas de las medidas económicas, porque, bueno, en las últimas horas se habló en un momento de que el medio aguinaldo estaría excluido de ganancias. Después salió el propio presidente Macri señalando de que, bueno, por ahora esa medida no se podía llegar a implementar, que va a haber cambios en ganancias, pero no inmediatos, sino que recién en marzo va a entrar al Congreso un proyecto de ley para sesiones ordinarias, con lo cual hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué motivo? Porque entra en marzo, se tiene que discutir en las comisiones, diputados, senadores, se tiene que sancionar, después hay que promulgar, después la AFIP tiene que sacar sus propias resoluciones en la materia, con lo cual ese tema también va para largo. Y mientras tanto, otro tema que se había hablado y que lo hemos tratado aquí en Dominó, el tema del blanqueo, bueno, parece ser que no va a formar parte, por lo menos, de las principales y primeras medidas del nuevo gobierno, el tema del blanqueo de capitales, y así en muchas otras cosas que hoy por hoy, como viene la economía, está muy dominado por el tema del alza de los precios, especialmente todo lo que tiene que ver con alimentos. Y esto es muy sabido, especialmente en la Argentina, que cuando el dólar oficial va para arriba, los precios de los alimentos también van para arriba. Y me parece que en este punto hay una responsabilidad compartida. El gobierno, porque el actual gobierno, que hasta el 10 de diciembre se supone que es el que está en ejercicio del poder, porque todo esto pasa delante de las narices del gobierno con alza del precio de la carne de más del 30% en prácticamente 2 semanas. Y también de aquellos que van a asumir el 10 de diciembre, porque adelantar que vamos a ir a un dólar mucho más alto, que podría estar entre 13, 14, etcétera, bueno, todo eso lógicamente lleva a anticipar el alza de los precios, y lo estamos sufriendo porque posiblemente tengamos un diciembre con un índice de precios, un índice de inflación muy, pero muy elevado. Noviembre cerrando cerca del 3%, diciembre posiblemente por arriba del 5% o por lo menos en el 5%, un alza de más del 10%, eso castiga muy duramente el poder adquisitivo, bueno, de los trabajadores, de los empleados, bueno, de la gente que efectivamente trabaja y que necesita llegar a fin de mes. Otro tema que está en la agenda es todo el tema impositivo. ¿Por qué motivo? Porque tenemos efectivamente lo que se llama una presión tributaria muy, pero muy alta. Creció mucho en los últimos 12 años y a pesar de esa presión de los impuestos sobre industriales, comerciantes, el agro, los trabajadores con el pago del impuesto a las ganancias, ingresos brutos, no solamente el Estado Nacional, las provincias y también las intendencias, a pesar de eso, este año se va a cerrar con un déficit fiscal récord. Y para hablar de este tema, de todo el tema impositivo, ¿cómo se puede hacer que los impuestos sean efectivamente progresivos? O sea, castigue más al que más tiene, y no como ahora, que muchos impuestos castigan más a los que menos ganan, lo cual evidentemente es una contradicción y una paradoja del sistema tributario argentino. Convocamos al doctor Marcelo Rodríguez, que es titular de MR Consultores, para hablar de fondo de todo esta estructura impositiva que está tan pero tan cuestionada, porque evidentemente si el contribuyente considera, el que tiene que aportar, considera que la estructura impositiva es negativa, regresiva, no condice con la estructura productiva del país, y bueno, no va a ser nunca un contribuyente cumplidor, y eso se manifiesta claramente en que la Argentina tiene una evasión impositiva muy pero muy alta, solamente en empleo no registrado más del 33%,
Y en otros impuestos, el IVA, ganancias, etcétera, sabemos que la evasión es muy, pero muy importante, que llevó justamente que se hablara de que era necesario un blanqueo de capitales, sabiendo que finalmente aquel que había pagando los impuestos en tiempo y forma, terminaba siendo, digamos, el estúpido de la película, porque siempre sabía que había algún blanqueo que venía muy rápidamente. Unos auspicios y nuestro diálogo a fondo con Marcelo Rodríguez aquí en Dominó. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Es bueno tenerte. UMED, tu derecho a la excelencia. Bueno, como adelantamos, estamos con el doctor Marcelo Rodríguez, es un especialista en impuestos. Gracias por estar aquí en un día feriado hablando de estos temas. Sabemos que son temas muy, pero muy áridos, pero al mismo tiempo es un tema que a mucha gente no la deja dormir. Sí, es verdad. Con lo cual será árido, pero muy importante. ¿Qué pasa con la estructura? Si usted fuese un médico y le dice, bueno, este es el paciente, ¿cuál es el diagnóstico? Dicho en forma sencilla, porque, digamos, los familiares no conocen mucho de medicina. ¿Es bueno, es malo? ¿Cuál es el diagnóstico que usted haría del sistema tributario argentino? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, es una pregunta que me la hacen en cada reunión familiar o reunión con amigos, porque ya está dicho, digamos, en esta vida nada es verdad excepto la muerte y los impuestos, con lo cual nítidamente... ¿Qué comparación, y ¿no? Tiene una comparación y un parangón bastante claro. Idealmente un sistema tributario debiera ser progresivo, es decir, deberían estar pagando más aquellos que tienen mayor capacidad contributiva. Ahora bien, no es sencillo definir qué es la capacidad contributiva y darle una mensura razonable. De hecho, podemos decir que la capacidad contributiva no es una medida del quantum de la capacidad del sujeto, sino una valoración política. Y el puntapié inicial es eso. Es decir, quienes gobiernan definen los parámetros de capacidad contributiva y quiénes son, en definitiva, los que en mayor medida van a solventar los gastos del Estado que, de alguna manera, van a permitir el cumplimiento de los fines que ese Estado se ha fijado al inicio de su mandato, digamos. En consecuencia, podemos decir que un Estado que se jacte de tener un sistema tributario progresivo debiera estar gravando con mayor medida aquellos impuestos directos, con impuestos directos que gravan de forma directa la capacidad contributiva y en menor cuantía con impuestos indirectos. Pero tomamos un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, un impuesto al consumo, sí, como el IVA, en un momento estaba en el 13%. Sí. Y estoy hablando quizá 20 años atrás. Sí, más o menos. Sí. Después lo subieron, creo que al 15 o al 18. Después Cavallo lo llevó al 21.
Y de ahí, pácate. En el 2001 metieron el impuesto al cheque, o a la cuenta, al débito y de cuenta corriente, etc. Por única vez. Pasaron 15 años. Se renueva todos los años. Aparte del IVA, cuando salió el IVA, iba a reemplazar ingresos brutos. Ahora, aparte del IVA, tenemos el IVA más alto e ingresos brutos. Esos dos impuestos son claramente no impuestos directos. Son impuestos indirectos. Son indirectos, con lo cual castiga más al que menos tiene, porque el que menos tiene gasta en proporción más dinero del poco que recibe, pero en proporción ese dinero lo gasta más al consumo. Y adentro del precio, ¿qué es lo que hay? 21% del IVA. Y lo que tiene el impuesto directo es que no tiene en su génesis la definición de quién es el sujeto pasivo. Ergo, en el IVA, en ingresos brutos, no tenemos identificado quién lo tiene que tributar, sino que es para todo individuo que vende, en última instancia lo soporta el consumidor final. Pero lo pagamos todos cada vez que vamos a comprar algo, ahí adentro hay un IVA. Si después el que lo cobra lo deposita no en la FIP, es otro cantar. Sí, pero en principio suponemos que lo deposita y ahí adentro del precio hay algo que yo estoy pagando que si fuese menor, sí, posiblemente el precio también debería ser menor de lo que yo estoy pagando. A ver, en la facultad enseñamos esto, en la facultad tratamos de instalar esto en quienes en el futuro serán profesionales y que eventualmente pueden llegar a tener algún cargo público. Y tenemos una confrontación en que el impuesto que es regresivo es fácil de recaudar y el impuesto que es progresivo es más difícil de recaudar. Y por eso los gobiernos se inclinan por decir, bueno, como esto lo recaudo fácil, se lo enchufo. Y aparte usted decía, bueno, el IVA lo podés pagar o no lo podés pagar. Ha habido una polución tan impresionante de regímenes de recaudación en virtud de que en el aspecto transaccional ya el fisco recauda vía retención o percepción en cabeza de las grandes empresas que evidentemente no pueden eludir este llamado digamos arbitrario y obligatorio del Estado, con lo cual el impuesto se termina recaudando en la fuente, como así también el impuesto sobre los ingresos brutos, que como usted bien dice, ha incrementado sus alícuotas en forma desmedida en virtud de que las haciendas locales, las provincias, como así también los municipios, necesitan generar fuentes de recursos, atento a las deficiencias que hoy tiene el Estado para financiarse de otra forma, que no sea vía tributos, inexorablemente han incrementado también la carga fiscal. ¿Y cómo se pasa de esta situación que calificamos de regresiva, distorsiva, inequitativa, a una reforma que permita realmente que, sin resignar recaudación, porque el Estado hoy tiene un déficit enorme, sin resignar recaudación, haga que el que tiene pague más y el que gana muy poco o no pague nada o pague en proporción a lo poco que está ganando? Es muy complicado. Muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado por diversas razones. Yo ejerzo la profesión hace muchos años, más de 20. Y yo siempre digo en las conferencias o en los cursos que Argentina empezó a tomar conciencia de la obligación de pagar impuestos no hace mucho tiempo, hace unos 15 años. En el año 2000 la administración de la Rúa sacó una ley, digamos, la comúnmente denominada ley anti-evasión, en función de la cual fue una medida desesperada del Estado para que al menos todos bancaricemos las operaciones y poder detectar las operaciones que a la postre iban a generar impacto fiscal. Si usted recuerda, hasta ese momento el Estado se financiaba vía endeudamiento, vía venta de los bienes del Estado, privatización y vía emisión. Bueno, eso se terminó, en principio. No, pero la emisión, bueno, la maquinita le siguen dando. Perfecto, pero este gobierno o esta administración, o digamos los últimos 10 años, como usted bien dijo al inicio, el nivel de presión fiscal y el nivel de recaudación fue monumental. Bueno, eso terminó siendo... La bancarización, disculpe, pero la bancarización aumentó. Perfecto. Hoy todo el mundo cuenta sueldo, jubilado cuenta jubilación. Sí, sí. Yo antes cobraba, pasaba por oficina personal y me contaban los billetes. Ahora
tic, va directo al banco. Eso desde el año 2000. Por eso. Avanzamos en la bancarización, avanzamos en la maquinita, la presión fiscal es mayor y los bolsones de evasión siguen siendo muy altos, a tal punto que cada 2 por 3 dice blanqueo para que los evasores puedan blanquear. Es un tema más complejo que el de la pura técnica tributaria. Es un tema de recursos y es un tema de gastos. Es decir, es una definición mancomunada entre cuáles, en definitiva, o cuáles son los fines que el Estado va a tener que suministrar vía necesidades públicas a los habitantes de un país y de la mano de esto, cuáles son los recursos que va a necesitar para hacer esto. Cuanto mayor o más ambiciosa es la voluntad del Estado de suministrar bienes y servicios, mayor es la necesidad de recaudación. En consecuencia, pareciera ser que la carga fiscal nunca es suficiente. Claro, bueno, pero si uno mira bien la estructura del gasto argentino, los sobreprecios que hay de los contratos lleva a que inclusive el contribuyente diga lo siguiente, finalmente, porque hay muchos trabajadores que me han dicho, y se sabe en las empresas, no, yo no hago horas extras, porque si hago una extra, el 30 y pico % de la hora extra se lo lleva a la retención de ganancia. Entonces prefiero... Bien. Y encima que se me lleva una parte es para el despilfarro, sobreprecio de este con el contratista aquel, este con aquel y todo lo demás, y entonces se da este fenómeno donde el que paga un impuesto se siente un perfecto, para decirlo en términos elegantes, un perfecto estúpido. Sí, correcto. ¿Es así o no? Es exactamente ese el diagnóstico. El tema es cómo solucionamos esto. Tal vez... Vamos a unos pequeños auspicios y después de los auspicios, que es un minuto nada más, nos dice usted cómo debería, por lo menos el nuevo gobierno, aprovechando que hay un nuevo gobierno, salir de este embrollo y pasar a un régimen que aparezca como mucho más equitativo, sin distorsiones y progresivo como deberían ser todos los impuestos. ¿De acuerdo? Perfecto. Un minuto solamente. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Bueno, seguimos dialogando con Marcelo Rodríguez, que es especialista en impuestos, tributarista, también docente. Y la pregunta que todo el mundo quiere saber y que le hemos formulado nosotros es, bueno, ¿cómo se sale de este sistema impositivo tan regresivo, inequitativo, lleno de distorsiones, que hasta castiga al trabajador y al jubilado, porque no olvidemos que también que el jubilado está alcanzado por ganancias, a un sistema, bueno, que responda a la estructura de la Argentina y que sea una estructura impositiva más progresiva, sobre todo en víspera del cambio de un gobierno, donde siempre al venir un nuevo gobierno se da la oportunidad de encarar ciertas reformas que quizá en mitad del mandato pueden llegar a ser más complejas. Doctor Rodríguez. Bueno, indudablemente el impuesto a las ganancias es el impuesto que es llamado a contemplar con más nitidez la capacidad contributiva. Ahora, todos los elementos de este tributo en los últimos años se han distorsionado de una manera muy elocuente. Desde la exigua cantidad de incrementos que ha tenido el mínimo no imponible, la carga de familias y demás,
el hecho de que la alícuota o las alícuotas progresivas del artículo 90 de la ley estén fijas desde hace ya 15 años, como así también y fundamentalmente la imposibilidad de aplicar los mecanismos de ajuste por inflación. Esto tiende a que los contribuyentes terminen pagando impuestos por ganancias nominales y no por ganancias reales, en el caso de las empresas, y los asalariados tengan la situación tan nítida y clara que usted acaba de describir, que no tienen intenciones de hacer horas extras ni de trabajar más, en virtud de que sobre ellos se está perfeccionando un efecto que surge de cualquier libro de finanzas públicas, que es el efecto ocio. El individuo, ¿para qué va a pretender trabajar más si cuanto más trabaja, menos proporcionalmente es el ingreso que se le genera? ¿Cómo se soluciona esto? Yo creo que hay que arrancar por el gasto. Gasto. Por el gasto. Hay que revisar las partidas de gasto. Usted hablaba de sobreprecios, usted hablaba de... Bueno, hay que trabajar en eso. Es decir, evidentemente, la vertiente del gasto es el puntapié inicial. Debiéramos estar revisando, quienes están llamados hoy día a tomar cargos importantes en el gobierno, a evaluar y analizar cuáles son los gastos que debiéramos estar reduciendo a efectos de, trabajando sobre los ingresos, poder dosificar la carga fiscal. Nosotros desde las entidades profesionales, cuando nos reuníamos con representantes encumbrados de la AFIP y le planteábamos esta necesidad, bueno, los funcionarios decían, si nosotros aumentamos el mínimo no imponible en un 20%, la recaudación automáticamente nos va a bajar en un tanto por ciento y nos quedamos sin recursos. Evidentemente, estamos en una vorágine donde no importa cómo, los gastos van creciendo y los ingresos van, digamos, necesariamente tratando de llegar a cubrir esos gastos. Y cuando llega una instancia donde el sistema tributario ya llega a un colapso, empezamos con la emisión fiscal, y la emisión fiscal sabemos que genera el peor de los efectos, porque el impuesto inflacionario es un impuesto ciego que no, digamos, distingue en quién es el sujeto percutido. Y seguramente los más comprometidos y seguramente los más percutidos son los asalariados o las clases más desposeídas, porque nadie los protege. Se ha discutido mucho. Hoy, por ejemplo, en el caso de ganancias, la alícuota va del 9 al 35%. ¿Es razonable o debería ser todavía mayor para los altos ingresos? Lo que primero hay que hacer en el impuesto a las ganancias es modificar la estructura de esas alícuotas a las cuales usted se está refiriendo. Las del año 2000. Exactamente. Actualizarla por lo menos por 15, más o menos. Por lo menos llevarla, puede ser razonable llevarla a un nivel de dólar real. ¿Por qué digo esto? Porque de otra forma nos encontramos con el absurdo de que un impuesto que debe estar tratando de encontrar de la mejor forma la capacidad contributiva, dosificando la carga fiscal en, digamos, estándares, hoy día nos encontramos en que todos pagamos el 35%. En consecuencia, un impuesto... O sea, el rico y el operario calificado, los dos pagan igual. Todo el 35%. Entonces se da un absurdo manifiesto donde no podemos aplicarle a este impuesto la característica central que tiene la legislación comparada. El impuesto a las ganancias debe contemplar la capacidad contributiva. Ahora, si la tasa marginal máxima tiene que ser el 35, tiene que ser el 40 o 45, eso hay que analizarlo en función también a las tasas de imposición de otros países con los cuales Argentina se vincula, un tema más complejo. Ahora, lo que sí estoy seguro es que hay que dosificar la carga fiscal, hay que modificarla drásticamente para que no todo el mundo pague lo mismo. Adam Smith decía en el principio de igualdad, artículo 16 de nuestra Carta Magna, el principio de igualdad no es que todos paguemos lo mismo, sino que en condiciones idénticas los sujetos, los contribuyentes paguen lo mismo. Otra distorsión monumental que tenemos en nuestro sistema tributario, que ahí sí realmente va a ser muy complejo solucionarla, es el hecho de que usted recordará que allá por el mes de agosto del 2013, la AFIP, a través del dictado de una resolución general, definió
que todos aquellos sujetos que tuvieran remuneraciones brutas inferiores a 15.000 pesos dejaban de pagar impuestos a las ganancias. Al margen de lo que ganaran de ahí en adelante. Claro, y aquellos que iniciaban su actividad, digamos, en relación de dependencia a partir de septiembre del 2013, si ganaban menos de 15.000 pesos, dejaban de pagar. Y de hecho hoy se da el absurdo de que dos personas que tenían en aquel momento uno un sueldo de 15.500 y otro tenía 14.900, y hoy por incremento de la inflación, por productividad o lo que sea, ambos tienen una remuneración bruta de 30.000, el primero paga impuestos alrededor de 5.000 pesos mensuales y el otro paga 0. En consecuencia, hasta esa distorsión tenemos, donde los iguales no pagan lo mismo. Ahora, con el IVA. Porque el IVA lo aumentó Caballo 3 puntos, por la emergencia, por esto y lo demás, y después quedó ahí. ¿Usted bajaría el IVA? Yo creo que sí. El IVA hay que bajarlo porque el IVA tan alto hasta genera distorsiones en las operaciones entre las empresas. Este gobierno, si tenemos que buscarle 2 o 3 aspectos positivos, podemos decir que ha trabajado y ha, digamos, tenido éxito en lo que es la sistematización de las operaciones, en la sistematización de la recaudación y en lo que es la lucha sin cuartel en contra de las facturas inválidas, facturas normalmente conocidas apócrifas. Hoy con una tasa del 21% del IVA, más allá del incremento de los artículos de primera necesidad y demás, es un accionar demasiado apetecible para quien quiere traccionar sobre estas actividades. La torta, el premio es muy grande, para el que quiere ver. Exactamente. ¿Está claro? O sea, me arriesgarme por poco, digo, no, bueno, por poco, ¿para qué me voy a arriesgar? Pero acá como la torta es muy grande, corro el riesgo. Es más, bajando un tanto la tasa, hay estudios hechos que demuestran empíricamente que puede hasta aumentar la recaudación. ¿Está bien? Más allá de lo que sería el impacto sobre los productos de primera necesidad. Claro. Doctor Rodríguez, gracias por haber estado aquí en Dominó. Esperemos que las nuevas autoridades, especialmente las autoridades que tienen que ver con todo el tema impositivo, bueno, escuchen muchas de estas recomendaciones, porque evidentemente los contribuyentes están muy furiosos, la evasión impositiva es muy grande, el déficit fiscal es muy grande, una estructura impositiva que, como dijo el doctor Rodríguez, es regresiva, llena de distorsiones, inequitativa y donde algunos impuestos deberían bajar en forma inmediata, inclusive con la posibilidad de que todavía recauden mucho más impuestos, porque hoy es un gran premio a la evasión tener, por ejemplo, el IVA del 21%. Gracias por haber estado en Dominó. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo martes.